Hola, mi nombre es Valentina Petit, estudiante de Ingeniería Electrónica de expediente IS 2120039B. En conjunto con mi compañero Diego Angulo estaremos presentando acá lo que es el proyecto del oxímetro de pulso. Principalmente tenemos que conocer qué es este tipo de equipo médico que estaremos trabajando a medida que se desarrolle este proyecto. El oxímetro de pulso básicamente es un equipo médico de monitoreo de tipo no invasivo que permite medir dos parámetros fisiológicos como lo son la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca. La saturación de oxígeno generalmente se mide con los SpO2, que es básicamente el SpO2 en sus siglas en inglés, y la frecuencia cardíaca en BPM, que sería beats per minute o beats por minuto. También este tipo de dispositivo es ampliamente utilizado en entornos hospitalarios y clínicos, también como en situaciones de tipo de atención domiciliaria, en donde también se necesite tener algún tipo de monitoreo a los pacientes que estén en cuidados intensivos, en quirófano o luego de o atletas que estén en recuperación de una terapia postoperatoria. Entonces con esto podemos comenzar lo que es la primera fase de este proyecto, en donde estaremos desarrollando este dispositivo utilizando el Arduino Uno en conjunto con otros parámetros como lo son los biosensores y una carcasa impresa 3D en conjunto con una pantalla LCD para poder hacer uso de este tipo de equipo. Ahora bien, hablando del resumen de especificaciones o la hoja resumen de estas especificaciones, tenemos que el nombre como tal de este equipo será oxímetro de pulso con Arduino Uno. La función será medir la saturación de oxígeno en la sangre con el nivel de SpO2 y la frecuencia cardíaca en beats per minute, que es el BPM. La aplicación de este es el monitoreo de salud portátil y un proyecto de bioingeniería. Este también tiene los fundamentos operativos, que son utilizar el biosensor MAX30102, que emite luz roja e infrarroja, midiendo así la absorción de luz reflejada en la sangre. A través de este biosensor es que se podrá hacer lo que es el reflejo dentro del pulso en el dedo que se va a utilizar como muestra para tomar entonces la saturación de la sangre y los beats per minute de este dispositivo. Ahora, por acá tendremos lo que son las variables a controlar en conjunto con los cálculos de los parámetros de operación. Primeramente tenemos las variables a controlar, que son valores establecidos según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y tenemos entonces que para la frecuencia cardíaca, conocida como FC o BPM, se mide en un rango de 60 a 100 bits o de 100 latidos por minuto, y esta se mide la absorción de la luz reflejada en la sangre. Para ello se necesita entonces el biosensor anteriormente mencionado. En cuanto a esto, también tenemos la saturación de oxígeno, que es el SpO2, que en un rango típico estaría entre 95 a 100% en un estado normal para el paciente. Teniendo esto en cuenta, tenemos ahora el cálculo número 1, que sería con el Arduino Uno R3, que es el modelo que se estará utilizando como microcontrolador en este caso. Tenemos que el voltaje de funcionamiento va de 5 voltios a 12 voltios, tiene una frecuencia reloj de 16 MHz ya establecida, tiene una corriente continua por cada pin de 20 mA, una corriente continua para 3.3 voltios de 50 mA y un consumo de energía a 9 voltios de 98.43 mA. El segundo cálculo que se tiene es entonces el del biosensor MAX30102. Este biosensor tiene un voltaje de funcionamiento de aproximadamente 1.8 voltios para un circuito lógico y 3.3 voltios hasta 5 voltios para cada luz LED. Teniendo entonces esto, tenemos que la interfaz de comunicación es I2C o I2C. Tiene un consumo de corriente bastante bajo, con la posibilidad de desactivación por software. Además de esto, tenemos también el cálculo número 3, que es la pantalla LCD 1602, que es de 16x2, con un módulo I2C o I2C igualmente, que es un voltaje de funcionamiento de 5 voltios y su corriente típica es de 0.55 mA hasta 0.8 mA. Por último, la fuente de alimentación que se utilizaría para todo el circuito establecido dentro del oxímetro de pulso sería una batería de litio con un voltaje de 9 voltios aproximadamente. Buen día, soy Diego Angulo.
y me corresponde hablarles sobre el boceto, dimensiones y materiales. Primero, el boceto se puede ver en la esquina inferior izquierda, donde se tiene el boceto de tres de los componentes principales y la carcasa. Los tres componentes principales que se notan en el boceto serían el Arduino Uno, la pantalla LCD 1602 y el biosensor MATS30-102. Ahora vamos a hablar de los componentes principales como tal. Los componentes principales serían los ya mencionados: biosensor MATS30-102, Arduino Uno R3, la pantalla LCD 1602, además de batería y cables y el botón. Para ver más a profundidad todos los componentes que va a llevar la fabricación de este oxímetro de pulso para el proyecto, serán los siguientes. Lo primero y principal, la carcasa o estructura, la cual va a ser el cuerpo del equipo o dispositivo. Esta se espera ser impresa en 3D utilizando PLA o ABS. El Arduino Uno, que servirá para procesar información, calcular parámetros y permitir la visualización en pantalla. Básicamente, este se compone de un microcontrolador ATmega 328P. También se tiene la pantalla LCD 1602, que va a mostrar los resultados de oxígeno en sangre y latidos por minutos. Esta pantalla tiene además agregado una interfaz de comunicación I2C y un controlador integrado PCF8574. También se puede hablar del biosensor integrado MATS30-102, que va a permitir la medición del oxígeno en sangre y los latidos por minutos mediante la emisión de luz roja e infrarroja. Básicamente, la longitud de onda del LED rojo es de 660 nanómetros y del LED infrarrojo va a ser de 880 nanómetros. También se tiene la batería, que lo que va a permitir es proporcionar voltaje al Arduino Uno, y su salida de voltaje es de 9 voltios. Sería como una batería de litio, por ejemplo. Luego se tienen cables que van a permitir la interconexión de componentes, que van a ser de tipo jumper, y se estima una cantidad de 10 unidades. Se tiene el botón que va a servir para encendido y apagado del equipo o oxímetro de pulso, que va a ser el intermedio entre la alimentación de 9 voltios y como tal el circuito. Luego se tiene el cable USB, que va a servir para cargar el código y la programación del Arduino Uno. Este cable USB va a ser de tipo C. Se tiene la computadora o laptop para poder programar y modificar el código del Arduino Uno. Y los materiales de sujetación para sujetar y fijar los componentes, que en este caso se considera cinta doble faz. Ahora hablemos de las dimensiones de los componentes. Primero, la carcasa completa va a tener dimensiones de 120 milímetros por 65 milímetros por 65 milímetros. Consideremos que estas dimensiones están dadas en largo, ancho y alto. Por lo tanto, la pantalla LCD 1602 contempla 80 milímetros de largo, 36 milímetros de ancho y 18 milímetros de alto. El espacio para el dedo tiene 40 milímetros por 30 milímetros por 25 milímetros. El biosensor MATS30-102, que va a estar posicionado en el espacio para el dedo para poder medir las pulsaciones o la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre, tiene unas dimensiones de 20 milímetros de largo, 15 milímetros de ancho y 3 milímetros de alto. El Arduino Uno tiene dimensiones de 73 milímetros, 53.4 milímetros y 15 milímetros. La batería, que sería de litio 9 voltios, tendría unas dimensiones de 54 milímetros por 25 milímetros por 15 milímetros. Ya el botón de encendido tiene medidas o dimensiones en otros parámetros, que sería el diámetro y el alto, y sería 15 milímetros de diámetro y 15 milímetros de alto. Lo que se puede observar es que la carcasa
se le modificaron las dimensiones respecto al boceto, ya que se requiere una capacidad de espacio mayor para la batería y el cableado. Y eso sería todo por el boceto, dimensiones y materiales. Para finalizar, podemos concluir que en esta fase inicial del diseño del oxímetro de pulso con Arduino Uno se definieron los principios de funcionamiento, la selección de componentes y la estructura del sistema, estableciendo una base sólida para mejoras futuras. La integración del biosensor MATS 30102 y la comunicación I2C con pantalla LCD permitió explorar tecnologías aplicadas en dispositivos reales de monitoreo de salud, facilitando el desarrollo de próximas fases centradas en optimización y validación. Estamos agradecidos con su atención, mi compañera Valentina Petit y quien les habla, Diego Angulo.